Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Cirilo Rivera en una emisión más de estas charlas y diálogos que tenemos a través del Observatorio de la Escuela Libre de Psicología, a quien agradezco mucho a la maestra María Elena Corbera Guzmán por el apoyo que nos brinda para esta transmisión, así como al doctor Pedro Fernández Solazábal, director general de la Escuela Libre de Psicología, a la mesa Lulú Moreno también, y a quienes forman parte de todo este proyecto llamado Escuela Libre de Psicología y Observatorio. Y fíjense que próximamente se celebra en México el Día del Padre, de los padres y las paternidades, pero yo pensaba en algo como esas reflexiones de la corresponsabilidad familiar. Sin embargo, nuestro querido amigo y mi querido paisano, de verdad, quien se le aprende muchísimo, José Alfredo Cruz Lugo, ponía bien este tema y creo que escapa de la vida de muchos hombres o de algunos hombres, ¿no? De repente visibilizar las paternidades desde otras historias, ¿no? Que no son sencillas, que han sido dolorosas en este país, por supuesto, así como el de las madres buscadoras y todo esto que está pasando. Y bueno, ¿qué pasa con esas paternidades? Así que le doy la bienvenida a mi querido amigo paisano. Él es comunicólogo, es estudio de comunicación, tiene excelente trayectoria en medios de comunicación, proyectos en materia de derechos humanos, perspectiva de género, trabajo con hombres en México y en América Latina. José Cruz Lugo es educador popular también. Y gracias, querido paisano, por haber aceptado la invitación. Y me parece que un tema que no podíamos dejarlo, y gracias por ponerlo en la mesa. Mi querido paisano, como siempre, muy gustoso de encontrarte y de poder conversar. Como bien lo has nombrado, cada año, el tercer domingo de junio, se celebra el Día del Padre en nuestro país y por supuesto que nos sobran motivos para celebrar desde el gozo, desde la plenitud y la resignificación. Y sin embargo, cada 8 de marzo, cuando don Jesús Castillo se viene a manifestar a la Ciudad de México y nos recuerda que no nos olvidemos de él, me doy cuenta con el transcurso del año que sí nos vamos olvidando de él en el camino. Así que este año te propuse que le diéramos un significado distinto a la fecha y habláramos de aquellos hombres que buscan. ¿Qué te parece? Excelente, me parece bien porque de repente las paternidades, si bien es cierto, se han problematizado en varios ejercicios. De hecho, ¿qué pasa con estos padres que ejercen violencia vicaria, ¿no? Estos padres que ejercen violencia, pero creo que no es, se minimiza ni mucho menos, pero esto que decías, estos padres que buscan, y como bien lo señalas, me parece que hay que visibilizar y que no se quede como es cada año, sino darnos cuenta de lo que está pasando. Pues adelante, querido paisano, traías por ahí algo que compartirnos. Te comparto una pequeña editorial como saque de salida para el tema. Como cada año, las campañas publicitarias y los aparadores nos ofrecen la imagen que ya conocemos, aquella del padre proveedor, el padre fuerte, el padre que sonríe mientras recibe una corbata o una cartera o tal vez una taza conmemorativa. Pero hoy, con absoluto dolor y respeto, quisiera hablar de otros padres. Quisiera referirme a los padres que difícilmente aparecerán en aquellas campañas publicitarias, de los padres que ya no celebran, de los padres que caminan y que caminan buscando. Porque si algo nos ha enseñado la tragedia de las desapariciones en América Latina, es que la paternidad también puede convertirse en una forma de resistencia política. De acuerdo a Eva Eisenstadt, en su libro Padres de la Plaza de Mayo, que por cierto tuvo a bien regalarme nuestro querido Hugo Uberman, durante décadas, cuando las madres de la Plaza de Mayo ocuparon el espacio público para exigir la aparición de sus hijas e hijos desaparecidos por la dictadura argentina, hubo también padres. Muchos permanecían en los márgenes de la fotografía, detrás de las rondas, acompañando desde un lugar menos visible. No porque doliera menos, sino porque los mandatos culturales de género les habían enseñado que los hombres no lloran en público,
no muestran vulnerabilidad y mucho menos convierten el dolor en una demanda colectiva. Son las mujeres quienes históricamente han puesto el cuerpo. Los hombres aprendimos lenta y silenciosamente a acompañar. Y esa historia sigue hablándonos, porque en México, mientras hablamos de festejos, regalos y promociones por el Día del Padre, hay miles de hombres que han envejecido buscando a sus hijos e hijas. Como uno de estos ejemplos podemos recurrir al poeta Javier Sicilia, un hombre que transformó el asesinato de su hijo en una voz ética para todo el país. Un padre que entendió que el dolor privado no podía quedarse encerrado en una casa y que debía convertirse en una exigencia pública de verdad, justicia, reparación, pero sobre todo de dignidad. Y ahí está también el citado don José Luis Castillo, quien lleva 16 años buscando a su hija Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida en Ciudad Juárez cuando tenía apenas 14 años. 16 años recorriendo calles, oficinas, marchas, plazas y medios de comunicación con la misma fotografía en las manos. 16 años negándose a permitir que el nombre de su hija sea borrado por el tiempo y quien cada 8 de marzo nos recuerda enfáticamente que no nos olvidemos de él. Pensemos un momento, paisano, en lo que significan 16 años. 16 años son suficientes para que una persona cambie de trabajo varias veces, para terminar una carrera universitaria, para formar una familia, para que un niño se convierta en adulto, para que se desarrollen a colación 4 torneos mundiales de fútbol. Pero también son suficientes para que un padre vea cómo las canas avanzan, cómo la espalda se encorva y cómo los ojos se cansan. Los hijos desaparecidos permanecen congelados en la última fotografía que mantienen. Los padres, en cambio, siguen envejeciendo. Esa es una de las formas más crueles de la desaparición. La edad sigue corriendo para quien busca, pero la edad se detiene para quien falta. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Por qué seguimos pensando que las desapariciones son un problema de algunas familias y no una emergencia nacional? Las cifras deberían impedirnos cualquier tipo de indiferencia. De acuerdo con datos oficiales presentados este año, México acumula más de 394,000 registros históricos de personas desaparecidas y no localizadas. Más de 132,000 personas continúan desaparecidas. Es decir, más de una tercera parte de esos casos sigue sin resolverse. Además, la mayor concentración de desapariciones se ha registrado en las últimas 2 décadas. Detrás de cada cifra hay una familia. Detrás de cada número hay una silla vacía. Detrás de cada expediente hay alguien esperando. Por eso resulta tan perturbador lo ocurrido hace apenas unos días durante los festejos por el triunfo de la selección mexicana frente a Sudáfrica en la inauguración del Mundial. Miles de personas celebraban bajo la lluvia en el Paseo de la Reforma. La fiesta era, si nos esforzamos, entendible. El fútbol forma parte de nuestras emociones colectivas, pero entre las imágenes que siguen circulando, aparecieron escenas tan grotescas como dolorosas. Algunos hombres, utilizaron para cubrirse de la lluvia lonas con las fotografías de personas desaparecidas. Otro orinándose sobre ellas. Detengámonos un instante. Las imágenes que para una madre representan una búsqueda, las fotografías que para un padre significan años de caminar y preguntar, los rostros que contienen una historia suspendida, convertidos por unos minutos en paraguas improvisados. No es solamente una falta de sensibilidad,
Es el síntoma de algo más profundo. Vivimos en una sociedad que ha aprendido a convivir con el horror, una sociedad que normaliza la ausencia, que mira las fichas de búsqueda como parte del paisaje urbano, que pasa junto a ellas sin detenerse, que consume tragedias como si fueran ruido de fondo. La indiferencia también es una forma de violencia y quizá por eso necesitamos hablar también de estos padres, porque ellos desafían precisamente esa normalización. Su sola existencia nos recuerda que una persona desaparecida no es una cifra, no es una estadística, es alguien que sigue siendo esperado, es alguien cuyo nombre sigue siendo pronunciado, es alguien cuya historia no ha terminado. En un país donde tantas veces se celebra la masculinidad asociada a la fuerza, al éxito o al poder, estos hombres nos enseñan otras formas de ser hombres. La de alguien que cuida, la de alguien que acompaña, la de alguien que llora, la de alguien que no abandona aún en la ausencia y la incertidumbre, la de quien convierte el amor por sus hijos en una demanda de justicia. Tal vez esa sea la lección más importante de este Día del Padre. No la del Padre héroe, no la del Padre perfecto, el mejor de la galaxia, sino la del Padre que resiste, la del Padre que sigue preguntando, la del Padre que envejece caminando. Porque mientras exista un padre sosteniendo la fotografía de su hija o de su hijo desaparecido, la sociedad entera seguirá teniendo una deuda. Y porque una democracia no se mide solamente por sus elecciones, ni sus estadios llenos y sus celebraciones multitudinarias. No, no es suficiente con que la pelota vuelva a casa. También se mide por su capacidad de encontrar a quienes faltan y por nuestra parte, paisano, de acompañar con respeto a quienes lo siguen buscando. Gracias por compartir este, este proceso histórico, porque a manera de este editorial, como bien lo haces en Rostro Corazón, Círculo Abierto y todos los espacios que has generado, me quedo pensando, efectivamente, ¿no? No quiere decir que satanicemos cosas que para un sector de la población pueden ser positivas, pero cómo en esa forma invisibilizamos la historia de estos hombres que buscan a sus hijos y a sus hijas en esta desaparición, y que parece ser que es tanto nuestra euforia por lo bonito, que no estoy diciendo que sea negativo, sino como también invisibilizamos a estos hombres que son papás, como ha señalado, ¿no? Y lo señala, nos toca acompañar, nos toca escuchar, nos toca replantear hasta dónde es posible todo este acercamiento, pero también hay algo que lo has comentado, me pareció, cómo se olvida, que intentamos olvidar, mientras ellos siguen buscando, intentando recuperar una parte o un pequeño, una pequeña fracción de esa esperanza, ¿no? Querido paisano, tú y yo hemos compartido muchísimos espacios y muchísimas convicciones que han guiado pues nuestros tránsitos personales y profesionales. Y hay un precepto, por supuesto, recuperado desde el feminismo que dice que lo personal es político. Y cuando yo miro a las madres y los padres poniéndole rostro y cuerpo, poniéndole corazón a una convicción, a un arraigo del que no tienen la certeza si tienen que despedirse, porque además es sumamente ingrato. Hay rituales para todo, para los cumpleaños, para los 15 años, para las bodas, para los divorcios. Cualquier cosa tiene un ritual destinado para su tránsito y con ello también para su sanación, excepto para la búsqueda de un familiar desaparecido.
porque no sabes cuándo la historia ya concluyó. La única brújula es la esperanza y la incertidumbre. Y a mí me encanta ponerle una S al final casi siempre de todos los conceptos porque logran pluralizar. Yo creo que el tercer domingo de junio no tendría que celebrar el Día del Padre, sino de las paternidades, de los padres, Ujú. de los paternajes. Este es una acepción de esos padres. A veces en la euforia y en el propio gozo, te reitero, nosotros por elección hemos abrazado el cuidado, la afectividad, la crianza para acompañar a otros hombres de manera consanguínea y afectiva. Nos sobran los motivos para celebrar, pero no podemos dejar que se nos obnubile la mirada y dejemos de mirar a estos otros padres. Hay otros, también padres golpeadores, padres que abandonan, padres desobligados, padres revanchistas o que se aprovechan también de esa visibilización y esa lucha también. Estos son unos padres que hoy decidí no dejar de mirar y no dejar de posicionar en ese abrazo que representa la convocatoria del tercer domingo de junio de nuestro país paisano. Sí, y fíjate, mientras algunos de ellos buscan, y planteaste muy bien en esta editorial o esta gran reflexión que has hecho, eh, mientras ellos le ponen cuerpo, le ponen imagen, tratando de reivindicar este nombre por la búsqueda de esa historia en esa incertidumbre y en ese dolor, que no es sencillo, eh, ¿cómo pareciera ser que pasa desapercibido para mucha gente y no porque esté bien o esté mal, sino en esas historias que también entre hombres compartimos? Yo no me vi a la situación hasta que me tocó, ¿no? Y entonces pareciera ser que nos tiene que pasar para ser sensibles ante esta situación. Y lo vimos precisamente ahora que hablabas, ¿no? Del fútbol, ¿no? Con las más buscadoras en esa lucha, ¿no? ¿Qué nos tiene que pasar para que voltemos por lo menos a ver qué tiene que pasar para que por lo menos comprendamos que hay un dolor, hay una historia que se busca? Fíjate que además de abrazar los paternajes y el afecto de la manera como la compartimos por conocerte, también sabemos que la violencia instalada en nuestra cotidianidad se naturaliza, o sea, se recrudece. Aprendemos a convivir y incluso a justificar ese horror. Y cuando se trivializa, se deja de cuestionar. Es decir, convivimos con el horror, lo venimos viendo cómo se está agudizando en los últimos años, que poco a poco se convierten en décadas en nuestro país, y no contactamos con la importancia de sensibilizarnos, de empatizar y mucho menos de resistir. Tanto que una válvula de escape como el fútbol logra regalarnos estas exacerbaciones de la masculinidad más abrumadora, de pronto que hasta resulta grotesca frente a los ojos. Y frente a ello hemos visto acoso, hemos visto transgresiones, hemos visto burlas en nombre de la euforia y de la felicidad. Yo estoy convencido que todas las luchas se cruzan, es así, son transversales. Y en la medida en la que, digamos, no me sea indiferente como lo cantaría, que el dolor no me sea indiferente como lo cantaría Mercedes Sosa, yo creo que podemos abrazar, sensibilizarnos e impulsar cualquier lucha de transformación social. No soy el primero. Hacía yo referencia a esta publicación de los padres de la Plaza de Mayo, una lucha silenciosa. Y ahí me encanta el nombre, el título que le da Eva a su libro, porque es una marcha silenciosa consecuencia del mandato cultural que como hombres hemos aprendido a través de no nombrar nuestros dolores y no compartirlos para los demás. Lo vamos construyendo y lo vamos viviendo en silencio. Y por otro lado, también nuestro querido Juan Guillermo Figueroa ya ha hecho ensayos y acercamientos interesantísimos a lo que de manera
particular va pasando en México. En algún momento, como es atrevido Juan Guillermo, le llamó mortalidad paterna. Y entonces, por supuesto, hubo una reacción de defensoras promotoras de los derechos sexuales y reproductivos en la década de los 80s y los 90s, que dijeron, no estés vacilando, como que mortalidad paterna, con todas las cifras y la gravedad que esto ha significado en los cuerpos de las mujeres por décadas. Pero no estaba tan alejado de la realidad, Juan Guillermo, porque era de pronto ponerle un apellido, ponerle un nombre a una soledad, a una muerte en vida que no acabábamos de nombrar y de identificar. Y es fundamental nombrarla, como también hemos ocupado otros foros y otros espacios para denunciar otro tipo de transgresiones y violencias. Pero estos dolores, sin victimizar o revictimizar, me parece que es importante destacarlos. Sí, fíjate, rescatando esto que dices atinadamente, Juan Guillermo venía ya poniendo y claro que también la manera en cómo se posiciona, pero tiene que ver con esto y también señalaste algo importante, ante una situación familiar, eh, ¿dónde ponemos la cara a algunos hombres? ¿Dónde ponen la cara a las mujeres? Y problematizaste también esto, que como decimos, no pasa nada, pero eh, esas figuras que transgreden ese ideal de la masculinidad, de que tienes que aguantar todo, que tienes que posicionarte, tienes que ser fuerte, estos hombres que son papás y buscan a sus hijos y a sus hijas, no tengo por qué seguir con esa historia y seguiré buscando desde ese dolor, desde esa tristeza, pero también desde esa lucha, como bien lo señalaste, en dos sentidos. Uno, lo personal es político, y la otra, que la indiferencia. Y creo que la indiferencia ha sido una de las violencias más graves que hemos vivido ante las situaciones de, en este caso, papás, ¿no? Que no queremos, no quiero que se presta que se invisibilice a las mujeres, por supuesto que no, pero estos papás que también creo que vale la pena recuperarles en esta historia también de luchas y también de encuentros con ese dolor y que no quieren entrarle a esa mortalidad por, como lo señalaste, me acuerdo hace años, ¿no? El de morir como hombres, ¿no? Morimos como hombres, entonces, ¿qué implica morir en esos, como hombres, en esos silencios, en este dolor, que si bien es cierto, no es sencillo, pero también hay buscar alternativas, querido José Alfredo? Fíjate que esa frase, me muero por ser hombre, justamente nació como consecuencia de un diálogo con Juan Guillermo. Estábamos compartiendo un coloquio en San José y nos trasladábamos a Heredia y en la camioneta íbamos conversando. Y él hablaba de un ensayo que estaba por publicar, que iba a llevar por nombre Me muero por ser hombre. Yo le decía, es una maravilla el título porque puede tener por lo menos dos interpretaciones. Es decir, me muero de ganas, ¿no? Por tener los privilegios de los que gozan los hombres. Me muero de ganas por ser y alcanzar lo que ellos hacen y alcanzan con tan poco, pero también me muero por vivir con estricto apego a esos mandatos que nos vamos construyendo y vamos promoviendo los hombres. Y le dije, ¿me das chance de ponerlo en una columna? Y me dijo, sí, adelante. Y claro, le di el crédito e hicimos una editorial para una revista aquí en Pachuca, Hidalgo, muchos años con el grupo Alas. Pero esto es fundamental, o sea, también como nos morimos por hombres, nos morimos de nada. O sea, de verdad, esta exacerbación que he visto en los festejos, que aunque trato de entenderla, vamos, tú y yo somos de pronto grandes seguidores del fútbol. Por cierto, felicidades por el último título. Hay cosas que por supuesto uno celebra y logra entender y se esfuerza por otorgarle un lugar en la organización social. Hay otras, por más que me esfuerzo, paisano, que no logro entender, como lo que hemos estado viendo como consecuencia de haberle ganado a Sudáfrica. Y que incluyen, ya lo nombré, el acoso, la violencia, el hostigamiento y la gran indiferencia. Si regresamos a los manuales básicos sobre violencia, dirían que la violencia es todo acto u omisión
con la intención de controlar y o dominar a una persona. Y nosotros estamos siendo sumamente violentos cuando decidimos ser omisos, porque cuando no digo, no hago nada, pareciera que tengo la justificación de ni lo toqué, yo ni me moví, pero es justamente ese nivel de inacción el que me hace coludirme con el sistema. Es ese nivel de indiferencia quien está de alguna manera problematizando, agudizando más esta crisis, esta emergencia nacional de la que somos sujetos en nuestro país y buena parte de Latinoamérica. Pues para ir a manera de cierre de este momento, me gustaría que después siguiéramos charlando, porque creo que si alguien ha sido un referente para estos trabajos y a partir de la metodología que has incorporado, pero también la que has generado como Círculo Abierto para hombres y todos los espacios, sobre todo de divulgación, de compartir a través de estos medios ha sido tú, José Alfredo, y si alguien que también abre puertas, si bien es cierto, ya nos vamos haciendo cada vez menos chavos, pero no quiere decir que el espíritu no siga y ha sido, y yo quiero agradecértelo acá desde el aire, porque siempre fuiste alguien que impulsaba, que empujaba, que abría las puertas. Y pensando en esta manera de cierre, ¿con qué reflexión podríamos irnos quedando? Sobre todo un tema que trastoca, ¿no? De repente habrá gente que diga, está muy bueno el tema, mejor ahí nos vemos, le doy la vuelta porque no es sencillo, pero tampoco porque sea sencillo. ¿Cómo tejer ese puente? Y dice Rebe que excelente tema y manda saludos. ¿Cómo tejer ese puente? No para que se vuelva como un mandato, sino por lo menos para ver que del otro lado hay historias. Yo estoy convencido, paisano, que desde la dignidad, o sea, la dignidad no tiene por qué revictimizar, no tiene por qué ser utilitaria ni ser bandera de ningún movimiento ni personal, ni político, ni social. La dignidad humana es un derecho que nos corresponde solo por ser personas. Y si voy más allá, solo por ser seres vivientes, pensando en otras especies con las que convivimos y frente a quienes también solemos ser indiferentes. Entonces yo creo que mientras la brújula sea la dignidad, vamos a seguir compartiendo y generando muchos espacios. Tú también eres otro corresponsable de ellos, por quien guardo profundo respeto y admiración en la trayectoria y en los espacios que has ido generando con el tiempo. Y si algo nos distingue, además de la búsqueda permanente de la dignidad, es la terquedad. O sea, no quiere decir que tengamos la razón, ni quiere decir que no nos vamos a equivocar. Nos hemos equivocado y mucho, pero me parece que tenemos que seguir siendo tercos hasta que la justicia y la dignidad a través de ser tercos se haga costumbre, paisano. Mi querido José Alfredo, de verdad te agradezco mucho. Sé que es poquito tiempo y podríamos seguir conversando. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te seguimos? ¿Qué estás haciendo en algunos proyectos, acercamientos, trabajo con hombres? Pues seguimos generando los mismos espacios de conversación y diálogo con la metodología que conoces, basada en el método WEM de Costa Rica. Sigo trabajando el tema, pero además me he diversificado. Ahora de la mano de otras dos compañeras en el tema, referentes en el tema, Cecilia Anaya y Gina Moreno, estamos desarrollando Envejecientes, zona de reexistencia, a través de Luciérnagas 1350, más un proyecto literario, artístico y cultural que tenemos en Radio Plaza Juárez que se llama Un cuento de nunca acabar. La vena de escritor siempre ha estado y ahora estamos sacándole jugo a estos otros proyectos, paisano. Ahí nos encuentran en redes sociales disponibles en Facebook e Instagram. Excelente, pues ya los pondremos en la fanpage porque de verdad es maravilloso esto que están haciendo. Y fíjate, ya hace años
Le preguntaba a uno de mis amigos acá, mi querido Toño, le digo, oye, ¿qué estás haciendo tú? ¿Ya pensaste en tu envejecimiento? Él, cada vez que le iba a preguntar algo, me veía con cara de chinga, ¿no? Ahí viene Mafalda, ¿no? A ver qué va a preguntar ahora. Y eso, ¿no? O sea, es cómo estamos transitando en esto. Y me encanta. Ojalá un día podamos platicar con el equipo para que nos digan, cuéntenos esto de las envejecientes, envejecemos, qué está pasando, porque hay todavía un temor muy fuerte en un sector de la población que dice, no, pues sí es parte de un proceso, pero de ese proceso mejor no hablo ahorita, ¿no? Y hay quienes ya lo están conversando como el gran trabajo que están haciendo. Es que lo único seguro, paisano, es que somos envejecientes activos, es decir, en este momento somos más viejitos que hace 5 minutos y es un proceso que no va a parar, que vale la pena atenderlo. Cuenta con ello, conversamos. Me hiciste acordar de la serie que hicimos en pandemia con Claudito, con Fer, con Ricardo, Los Chavorrucos Social Club, y que ahora más que chavos, pues somos puros rucos. O sea, que hay que empezar a atendernos, paisano. Que así sea, pues un día hablaremos. Yo creo que igual vemos la manera de también coincidir, porque de esto casi no hablamos los hombres, o ya sea que la pelota esté en tu cancha, sabes que cuentas también conmigo, y que será un placer en reencontrarnos nuevamente con un gran abrazo, por lo menos a la distancia. Te mando abrazos, cuídate mucho, seguimos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias a todos y a todas que nos siguieron, gracias al querido el tal José Alfredo, como está en las redes, y sobre todo este gran corazón que nos ha compartido. No es sencillo, pero no lo da. Y bueno, agradecerle a la maestra Marilena Corbera Guzmán, al doctor Pedro Fernández Solazábal, a la maestra Luz Moreno, y el próximo viernes nos seguimos igual a las 5, estaremos hablando con Ulises Sarmiento López, doctor en psicología y sexólogo allá de la UAS. Entonces vamos a seguir conversando en este tema de qué nos pasa a los hombres, el erotismo y los afectos, que también José Alfredo es tocador de la sexualidad, ya lleva un bastantito para no balconearlo, y bueno, no es cierto, no nos balconeamos, ya también tú fuiste de los pioneros, ¿cómo no? Desde cuando estaba Mexfam, yo me acuerdo que por ahí te leí un ratillo o te escuché en las historias que nos compartíamos. Sí, tienes toda la razón, ya con un kilometraje acumulado. Exacto. Pues nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan excelente lunes, que sea un buen inicio de semana. Y llevémonos a este programa. Sigamos conversando, reflexionando, porque no basta que pase un día, una fecha, sino que se vuelva también una forma de recuperar la dignidad, como dice nuestro querido José Alfredo Cruz Lugo. Que tengan excelente tarde.